Hola, en este video trabajamos en las páginas 101 y 102 de nuestro libro de español de sexto grado. En estas páginas leeremos un cuento y a partir de él identificaremos más características de los cuentos y las obras de teatro. El zagalillo. Érase un zagalillo famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama llegó a los oídos del rey, quien, no dando crédito a lo que le contaban del chiquillo, mandó a llamarlo a su presencia. Le dijo: «Si eres capaz de responder acertadamente a 3 preguntas que voy a hacerte, vivirás conmigo en el palacio como si fueras mi propio hijo». «¿Cuáles son estas 3 preguntas?», dijo el muchacho. «En primer lugar», dijo el rey, «dime, ¿cuántas gotas de agua hay en el océano?». A lo que respondió el zagal: «Señor rey, ordena que detengan todos los ríos de la tierra para que no entre en el mar ni una gota más hasta que yo las haya contado, y entonces le diré las que tiene el océano». «He aquí la segunda pregunta», prosiguió el rey. «¿Cuántas estrellas hay en el cielo?». «Dame un pliego grande de papel», respondió el chiquillo, y trazó con una pluma tantos puntitos y tan apretados que apenas se distinguían unos de otros. Era imposible contarlos y se le nublaba la vista a quien los miraba fijamente. Luego dijo: «Hay en el cielo tantas estrellas como puntitos en este papel. Cuéntalos y lo sabrás». Pero nadie fue capaz de hacerlo. El rey continuó: «Va la tercera pregunta. ¿Cuántos segundos tiene la eternidad?». «En Pomerania», contestó el muchacho, «hay una montaña de diamantes. Tiene 1 legua de alto, otra de ancho y otra de fondo. Desde hace 100 años se posa en él una avecilla y afila en ella su pico. Pues cuando haya desgastado toda la montaña, habrá transcurrido el primer segundo de la eternidad». Entonces dijo el rey: «Has contestado a las 3 preguntas como un verdadero sabio. En adelante vivirás en mi palacio y te consideraré como a mi propio hijo». Y este cuento fue retomado de todos los cuentos de los hermanos Grimm, y ellos mismos son precisamente los autores. Ahora bien, a continuación, vamos a realizar una actividad en la cual vamos a responder algunas preguntas y posteriormente vamos a completar un cuadro en el cual vamos a comparar algunos aspectos importantes de la obra de teatro y cuento. Y como mencionamos, vamos a iniciar con las preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿creen que las preguntas son lógicas? Y bueno, pues probablemente son preguntas que nos hemos hecho, por lo que sí son lógicas, pero no tienen una respuesta determinada, por lo que de pronto podrían parecer ilógicas. Así que en este caso, la respuesta dependerá completamente de tu opinión. Como ya te mencioné, en mi caso considero que al ser preguntas que sí nos hemos hecho en algún momento, son lógicas. Y aunque pareciera que no tienen una respuesta clara, como viste en la lectura, el zagalillo fue capaz de evadir las respuestas con mucha sabiduría. Y es precisamente a lo que se enfoca nuestra segunda pregunta, que nos dice: ¿es posible encontrar las respuestas? Y bueno, pues como vimos en la lectura y como podrás imaginarte, no es posible encontrar respuestas certeras, porque son preguntas que van más allá de nuestras posibilidades para responder. Por ejemplo, al no saber de cuánto tiempo estamos hablando acerca de la eternidad, es imposible saber cuánto duraría un segundo de ella. Y si esto es así, ¿por qué entonces se consideraron las respuestas correctas? Y bueno, pues esto fue porque la sabiduría no radicó en las respuestas del niño, sino en su sabiduría para dar las respuestas al rey y hacerle ver de una forma inteligente que no había respuestas como tal. Finalmente, ¿por qué se decía que el chiquillo era muy certero al responder? Y bueno, pues esto era porque usaba su inteligencia y astucia para dar respuestas concretas de acuerdo a lo que las personas querían saber y sin necesidad de responder como tal. A continuación, anotaremos en el siguiente cuadro las semejanzas y diferencias entre la presentación de una historia en un cuento y en una obra de teatro.
Acerca de cómo se presenta a los personajes, recuerda que en la obra de teatro se les presenta mediante un listado y mantienen diálogos guiados por las acotaciones. Mientras tanto, en el cuento se les presenta mediante la narración descriptiva que hace el narrador a lo largo de la historia. Es decir, en la obra de teatro, al inicio se nos indica quiénes serán los personajes y ellos interactúan mediante diálogos, mientras que en el cuento únicamente el narrador es quien nos va mencionando los personajes conforme van apareciendo y las acciones que van realizando. Ahora bien, ¿cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? Bueno, en la obra de teatro recuerda que se hace mediante la descripción en las acotaciones al inicio de la obra o bien cuando hay un cambio de escenografía. En cambio, en el cuento se realiza nuevamente mediante la descripción que va realizando el narrador y el uso de los recursos descriptivos. También recuerda que en las obras de teatro generalmente cuando hay un cambio de escenografía, es decir, cuando cambia la escena, se baja el telón y esto ayuda a que las personas que están ayudando en la utilería puedan cambiar rápidamente todo el escenario para que ahora los actores interpreten a sus personajes en ambientes diferentes. En el cuento esto no sucede, ya que al ser una narración continua, únicamente se nos va mencionando el cambio de lugar mediante descripciones, como ya vimos previamente. ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos en los personajes? Recuerda que en la obra de teatro se hace mediante diálogos y acotaciones precisamente delante del nombre de los personajes y es lo que ellos deben aprender para poder actuar en la obra de teatro. En cambio, en el cuento se realiza mediante algunos diálogos en discurso directo que van acompañados de un guión o bien el narrador en tercera persona muestra lo que van diciendo los personajes. Finalmente, ¿cómo se denominan las partes de que se compone el texto? Y bueno, pues en la obra de teatro es el título, los personajes, las acotaciones, que recuerda que ya mencionamos que son las indicaciones para los actores, la escenografía, los actos y las escenas. Recuerda que los actos se refieren a los cambios de escenografía que habrá. Si no hay un cambio de escenografía como tal, será un único acto. Y las escenas están compuestas del movimiento que realizan los actores en el escenario y generalmente se compone de una serie de diálogos. Cuando una escena cambia, los actores generalmente cambian de posición o bien continúan con otra serie de diálogos, pero ahora en un lugar diferente en el escenario. En cambio, en el cuento las partes principales son el título, el inicio, el desarrollo en el que también ocurren el nudo y el clímax y el final o cierre. Recuerda que el nudo es donde se empieza a desenvolver la situación problemática del cuento, es decir, el momento en el que comienza a ocurrir la parte más importante de la historia. Y el clímax es el momento en el cual el cuento o la narración alcanza la máxima tensión. Este momento podría ser, por ejemplo, cuando se enfrenta el protagonista con el antagonista o bien cuando el protagonista enfrenta la situación más complicada a lo largo de la historia. Finalmente, revisen en equipo lo que anotaron en el cuadro y escriban las conclusiones en una cartulina. Comparen este cuadro con las respuestas de la cartulina anterior e identifiquen en qué cambiaron. Recuerda que previamente ya habíamos identificado las características de la obra de teatro y cuento. Entonces, esta comparación se refiere a la idea general que tienes ahora sobre estos textos. Y bien, pues ahora identificamos mejor la estructura de ambos textos, sus semejanzas y diferencias y la forma en que están redactados. Generalmente la obra de teatro está redactada en primera persona, ya que recuerda que se hace mediante diálogos en discurso directo, mientras que el cuento está redactado en tercera persona. Es decir, es el narrador quien nos indica todo lo que va sucediendo en el cuento mediante su narración. Recuerda que en los próximos videos estaremos transformando un cuento a obra de teatro, así que recuerda estar muy pendiente. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.